En esta ocasión me voy a presentar Paul Laure, una larga amistad de muchos años. Paul, buenas tardes, muchas gracias. Claro, claro que sí, en efecto. Eh, Paul hemos realizado varias actividades académicas en la provincia de Ica, vinculadas a lo que es el derecho. En esta oportunidad me honro en ser el presentador del reciente libro de Paul titulado Análisis Democráticas del Orden Político Moderno. En realidad, hoy nos vas a contar es una reunión de lo que en su momento fue Suma Agratas, ¿verdad? Suma Agratas fue un libro que publicaste hace ya varios años, pero evidentemente con la madurez que implica el exponer las ideas aquí en el libro, por cuanto la tesis que propones aquí es que el orden político moderno, la modernidad, tendría sus orígenes en lo teocrático de la transición de la Edad Media hacia la Edad moderna. Y en otro libro que ha publicado recientemente sobre la libertad, parte de la premisa también de que el capitalismo moderno tendría sus orígenes en el entorno neoliberal. Cuéntanos, ¿cuál es la idea central del libro Raíces Teocráticas? No, 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 a ver, ahora sí. Bien. El origen de ese libro, obviamente, apela bien la obsesión por analizar los comportamientos, primero, del ser humano en relación a su existencia como hombre público, como interesado, como político, y ahí empieza la diferencia. Solemos mirar lo político como el poder, y hay un gran error. A lo político, originalmente el mundo griego, romano, el mundo clásico, que es donde surge la noción de lo político, surge en relación a la comunidad, a la ciudad propiamente dicha, para enfrentar al poder. Es decir, es un valor ciudadano para evitar los abusos, la justicia y todo aquello que genere la cultura de la comunidad, de los valores ciudadanos. Son los viejos. Si no tenía nada que ver con el poder, hasta podemos decir que era una postura contra el poder. Y siempre eso lo he trabajado desde el inicio de todo. Eh, Este libro es directamente tributario de otro libro, que es eh, Teología Política de la Génesis, Teología y Política Absolutista de la Génesis de Dicho Moderno, que publicó por el 2005, que tuvo la finalista del Premio Nacional del SAE, de la Universidad Católica, y ese es el origen solamente. Ahora, ese otro libro era parte de su madre, a la que te refieres, que es un texto de filosofía política, que es joven, a ver, 20 años, tantos años, 17. Es decir, durante muchos años estaba de vuelta revisando el trabajo y después de haber publicado desde 2005 a la fecha, o sea, hace 20 años, la revisión de este trabajo donde el estudio. Es decir, no es que a uno se le ocurra escribir sobre algo, por ejemplo, sino que uno investiga y confirma o descarta cosas. Y en estos 20 años más, casi 30, lo que es instalado me ha llevado a la certeza que hay una fuerte relación entre el hombre o la institucionalidad de la iglesia, y cuando la iglesia es tal vez oficial como el cuerpo de creyentes, con relación a lo que entendemos por ciudadanía por un lado, y con relación a lo que entendemos como Estado moderno, y el poder mismo del Estado, con relación a las libertades individuales, con relación a lo que llamamos la legalidad, de la misión del legislador, que ese es otro punto, si es que el legislador puede vulnerar derechos,
puntos, o reducirlo, establecer a la comunidad como si fuera un sacerdote. Todo eso trato de indagarlo a lo largo de los siglos, porque es un libro que busca hacer una revisión del comportamiento político desde la Media Torre hasta el siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, que es cuando surge el siglo XIX las corrientes constitucionalistas, que es la visión de que desde las constituciones se pueden establecer derechos, instituciones, tener formas de movilidad, comportamiento ciudadano, que es muy afín a lo que vivió América Latina en los procesos de independencia, que en la práctica es un fracaso. Un país en Latinoamérica ha podido despegar como país con relación a la misma noción de progreso material y también con relación a la noción de calidad de derecho. Porque eso todavía estamos en un déficit muy grave con relación al respeto de derechos ciudadanos. Y eso trato de buscar el origen, la falla de por qué eso se da en este país. Claro que sí, en efecto. Y como lo he mencionado, fue una revisión de lo que en el momento fue el ensayo finalista de la Universidad Católica del Perú, Teología y Política Absolutista en la Génesis del Derecho Moderno. Yo recuerdo en un momento cuando me lo estudiaste también, ¿no? Que también formó parte como un capítulo de tu maestra. Aquí nos hablas de la génesis constitucionalista, nos hablas de la zona de lo moderno, sobre la libertad, la reinvención del orden, la reinvención de lo jurídico, los constitucionalistas, los absolutistas, ¿no? Cuéntanos, Paul, cuando surge el Estado moderno, o el Estado-nación, con medio de las ideas, tratan de legitimar, ¿cuál es la función de la Constitución? Porque lo acabas de mencionar también un instante, ¿no? En el sentido de que tendríamos dos caminos, uno a través del cual se dar un orden lo político, ¿no? Y otro orden hablando de encontrar con la ciudadanía en sociedad. ¿Cuál es el mensaje en este libro? ¿Por dónde va? ¿Por qué camino va el texto? Como el texto, el surgimiento del Estado moderno surge a la par de otro descubrimiento de lo Estado moderno, como conocemos, surge a fin de abril, siniestro del inicio del siglo XVI. Me imagino que suena el nombre más lo voy a decir en este momento, ¿no? Que al menos habla del príncipe. El príncipe no es otra cosa que la noción de Estado moderno en su origen. Es decir, una autoridad, una institución que tiene un poder muy grande en relación al resto de la comunidad. Puede imponer violentamente su manera de ver la vida. Esa es la visión del Estado moderno de su génesis, su origen. Pero a su vez, en ese mismo periodo surge a la par otro factor, que está tan antagónico del Estado moderno, que es la noción de individuo, que es la noción de un particular con libertad, con derechos. Podemos llamarlo derechos naturales, derechos innatos, como quieran, pero es un individuo que se siente en condiciones de oponer a los demás cierta esfera, pero ni siquiera nada más cierta esfera de no te metas conmigo, no te metas con tu esfera de la tengo el derecho de expresarme, tengo el derecho de trabajar en lo que yo quiera, y sobre todo, estamos en el comienzo del siglo XVI, tengo el derecho de creer en lo que yo quiero. Decir eso en ese momento me podía invitar a la muerte. Mucha gente murió por decir, puedo creer. En la época de las reformas religiosas, de la reforma protestante, es decir, es un momento moral, físico, iniciático, en el cual tienes tanto la asociación del individuo que la modernidad y tienes también el sentimiento del Estado, es todo lo contrario a una noción de un individuo que quiere explotar esa noción de individualidad. Y ahí hay un choque. Y ese choque con el tiempo va a tener diferentes caminos. Uno de ellos es la visión de constitucionalidad. Lo que llamamos constitución para nosotros se refleja en un texto, una cantidad de páginas,
una cantidad de cierto número de artículos, 200, 300, lo que quieran, pero es una constitución escrita. Para los hombres, desde hace unos 5 años las cosas se ven de esa manera, sobre todo en América Latina. Pero realmente eso es así. Inglaterra es un país que sale adelante en la modernidad bajo una visión de respeto a derechos, bajo una noción de respeto a constitucionalidad, la propia noción de constitucionalismo. En el mundo anglosajón, en el mundo inglés, está muy arraigada la ciudadanía, la opción de haber pocos y una serie de garantías en el mundo anglosajón es algo sagrado, intocable, y ya definido en el mundo inglés. Los ingleses no tienen una constitución escrita, no tienen un texto, no pueden ir a una librería y decir dame la constitución inglesa. Sin embargo, tienen su constitución. ¿Y en qué se refleja esa constitucionalidad? En valores, en instituciones, en una ciudadanía consciente de su propio valor como ciudadano. Ciudadano que sabe de tener libertad de tránsito, libertad de creencia, libertad también para comerciar. Ahora que el mundo está complicado, esas libertades se tensan. Y en el mundo moderno esas libertades se ponen en riesgo, pero para ellos el mundo podrá ser el tiempo, podrá todo pensarse, pero hay cosas que no se van a poder romper, que es su visión y una constitución que respete esos valores. Eso es algo que lo tienen bien. Es lo que yo busco poner en su línea histórica en el libro, ¿no? Cómo ciertas sociedades han podido contener determinados valores en esos campos y cómo otras han sido vinculadas por una visión del poder que ha terminado viendo esa visión de constitución que los ingleses tienen. Ahora no somos los ingleses. Yo pongo los ingleses por si acaso más sonoro, más claro, ¿no? Se tiene la historia, pero hay diferentes pueblos que no tienen algo parecido a una constitución escrita. Nadie va a dudar de que en esos países se respetan derechos. Sin embargo, en nuestros países tenemos constituciones escritas para escoger. Perú tiene 12 constituciones, es decir, cada 15 años un peruano tiene una constitución nueva. Eso significa que tenemos mejores derechos, que la gente tiene conciencia de tener derechos, de vivir respetando las normas, las legalidades. Obviamente no. Eso es Perú. En América Latina no es diferente. Exactamente no. Claro que sí. Perfecto. ¿Y cuál sería la función de la constitución dentro de este marco de convivencia? Poder político, gobierno, sociedad civil. ¿Cuál es la razón de ser de la constitución ahora que incluso se habla de una constitución, en la cultura pública? Bueno, en el Perú siempre hemos hablado de la constitución. Desde que se funda el Perú siempre se habló de que hay que renovar. Siempre hay que refundarlo todo. Desde 1823 de la siempre se sabe. ¿Qué es lo que hace la Constitución? Porque hacer una Constitución es limitar el poder político, poner freno al abuso de la autoridad constitucional, al poder, que es más preciso, así, al poder, ¿no? Y eso le da iniciativa a los ciudadanos de poder tener mayor capacidad de libertad. Yo hablo que es un autor del siglo XVII, estableció una ecuación. Cuando el Estado tiene más poder, el ciudadano tiene menos derechos. Cuando el ciudadano tiene más derechos, el poder es limitado efectivamente. Y eso es algo que se ha perdido en el tiempo. Desde el comienzo del siglo XX, en todo el mundo, se ha deformado la visión de constituciones, que se ha asumido que la constitución sirve para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida dada desde el poder. Es decir, ya no es el ciudadano que se va a pensar ejercer su derecho, su mejor manera, su libertad, su mejor manera de vivir. No, ahora es el Estado, es el político del turno, que te va a dar un camino a la felicidad. Cuando en el plano original, coge la frase, la libertad de Jefferson, el camino a la felicidad, era que cada individuo busque su propia ruta. Y eso se hace haciendo derecho. Pero si tenemos una visión, como se dio a comienzo del siglo XX, en el cual
las constituciones ya no sirven para limitar al poder, sino que las constituciones sirven para controlar a la sociedad, la cosa cambia. Y ahí hay una deformación total de lo que la derecho constitucional se refiere. Es lo que se estudia en todas las universidades de América Latina, del mundo lamentablemente. Y esa idea tiene trampa, ¿no? Porque, o sea, si partimos de la premisa de que la Constitución en sus orígenes tiene como propósito controlar al poder, ponerle candados al ejercicio del poder, al gobierno, para garantizar los beneficios y las libertades de las personas, hoy en día ese papel sí, ¿no? Se promete el paraíso, pero eso tiene un costo, las libertades de las personas. ¿Cuál es los costos? Aquí también en el texto nos habla de la nos habla de la zona de lo moderno. Realmente vivimos sobre un mundo moderno. ¿Qué es la modernidad? ¿Qué es todo este ciclo? ¿Cuáles son las características propias de este mundo moderno, al mundo postmoderno? ¿Qué es lo que caracteriza a este mundo moderno? ¿Realmente vivimos en la modernidad? Lo que caracteriza a la llamada modernidad, a mí no me gusta escuchar rock, pero está ahí, no sé, yo no sé si usan. Lo que llamamos en general en el mundo lo moderno es otra cosa que la reivindicación de un individuo tal vez puede desarrollarse de manera particular, no es de la sociedad, sino que desde su visión, desde su individuo, poder aportar a su propia sociedad. Pero no es una visión de hombre con derechos, con libertades, ¿no? Es una visión social de diferentes modos, de diferentes maneras. Un hombre libre puede aportar de manera a su comunidad. Eso se descubre en el siglo XVI. En el siglo XVI aparece esta visión, pero como decía, también aparece el Estado. Es todo lo contrario de esa visión. Lo moderno, al final, no es otra cosa que la reivindicación de yo. Hasta antes de ese momento, y eso se puede ver en el arte y la legal. El mundo del Renacimiento, que es la máxima expresión del arte, los pintores empiezan en ese momento a poner nombre a sus obras, a su cuadro. Pone detrás o delante su nombre. Antes de eso, los pintores no hacían eso, no ponían su nombre. Eso que parece tan simple, pero en detalle, es sumamente revolucionario. Porque pasado el tiempo, esa reivindicación que yo va a ser los hombres que escriban libros con su nombre también. Antes no, ¿cuántos manuscritos han encontrado? Un texto muy interesante con autor desconocido. Simple y llanamente porque nadie se le ocurría poner su nombre. Porque no era bien visto. Bueno, la noción de individuo no existía. Eso va a existir a partir del siglo XVI para adelante. Existía una visión de comunidad donde el nombre era utilizado, simplemente era una sombra. A partir de ese momento todo cambia. Y al cambiar, estamos en el mundo del presente. Y yo sí creo, a ver, con todos los problemas que hay, son graves, el mundo nunca ha tenido mayor acción individual, ¿no? A ver, en el año 1000, uno nacía hijo de campesino, y durante los siguientes 500 o más, 800 años, es decir, del año 1000 al año 1800, todos sus descendientes muy probablemente iban a seguir siendo hombres ligados al campo, sobreviviendo. A partir del siglo XIX, la cosa empieza a cambiar. El hombre nació en el año 1800, quizá ya tenga nietos que vayan a la escuela, o un bisnieto que vaya a la universidad. Si uno ve su propio proceso familiar, sea de vida personal, va a encontrar en sus pasajes, en sus antepasados inmediatos, una historia similar. Quizá una tatarabuela o abuela no sabía leer y un nieto o bisnieto, un doctorado en la Universidad Nacional de Turquía. Es decir, no vivimos en el mejor de los mundos, pero tenemos un mundo con muchas más oportunidades en otros momentos de nuestra vida. Y eso se realiza. Erich Fromm en el libro de las libertades explica, ¿no? Cómo el individuo de este periodo de la transición de la Edad Media hacia la Edad Moderna experimentó
una sensación de insignificancia, de impotencia, en el sentido de luego de haber vivido el pleno, ¿no? Del cristianismo y de nuestra fe católica, luego al verse de un momento a otro por el capitalismo, la reforma protestante, no encontró otra solución que ponerle fin a esa sensación de insignificancia, de impotencia, de sentirse libre de la noche a la mañana, que creer en el Estado moderno, como la gran solución para evadir la responsabilidad que implica el ejercicio de la libertad. ¿Acaso el Estado moderno es esa solución respecto de la negación que implica la libertad? Como, bueno, acá mencionas la solución absolutista. Realmente el Estado moderno, el Estado-nación, es esa solución frente al estado de incertidumbre que experimenta el individuo al saberse libre de la noche a la mañana. Yo pongo eso en ese capítulo de la solución absolutista, es decir, un Estado sobrepoderoso, como todo lo contrario a lo moderno, precisamente lo antimoderno. O sea, el Estado sobrepoderoso, bajo la versión de John Moore que hacía referencia, es un estado opresor. Si no le gusta la libertad, hay que no libre, es un Estado. Y es un individuo que va a fastidiar, que va a poner todo en cuestionamiento. Es decir, es totalmente contrario a esa postura, ¿no? Esa visión, ahora, mira, ahí también entra en el campo de lo religioso, porque esto es una tradición de hablar de Freud, ¿no? Hay toda una visión, y nada, o sea, la influencia de Max Weber, que ese tema, Max Weber es un pensador sociólogo, pensador político alemán, de fin del siglo XIX, del siglo XX, él va a establecer de que el mundo moderno es moderno porque hay una ruptura frente a la tradición medieval de católica, como le llaman el católico, y será precisamente esa ruptura, el sufrimiento de las corrientes protestantes la que va a ayudar a llevar adelante el Estado moderno, el capitalismo y todo lo que la humanidad podría señalar. Yo creo que es una visión totalmente restringida y falsa, porque, a ver, la tradición, eso lo trato de documentar en el libro, de respeto a las libertades de una comunidad política que se asume, es importante respetar derechos, ya está en el mundo renacentista. Y ese mundo es católico, ese mundo es de creyentes, y es reivindicativo de todos también. Claro, hay toda una tradición básica de la tradición de la iglesia, la tradición católica en general, va a recoger y va a apuntalar. Somos modernos porque somos más o menos religiosos. Yo creo que eso no tiene nada que ver, somos modernos porque somos modernos. Porque el mundo nos ha exigido determinadas pautas. El impacto de este país de la peste negra en el siglo XIV, el siglo tantos, ¿no? Entonces, tan grande hemos vivido el COVID hace muy poco tiempo, ¿no? La peste negra realmente asesinó y mató a mucha gente en Europa en su momento. En ciertas ciudades, no, en ciertas ciudades de lo que hoy día es el reino de España, el 40% o 50% de la población de una ciudad de unidad desapareció. Murió. Se Europa tuvo un impacto muy grande. Y eso va a transformar realmente radicalmente. ¿Por qué? Porque al morir gente que hacía cosas, gente que tenía liderazgo de determinadas funciones, va a necesitar ser reemplazado, es ser una movilidad social a partir de ese hecho circunstancial. Y esa movilidad social, si no nosotros, es realmente el motor de la transformación de la propia media y en su modernidad. Y ya el primer camino realmente podemos encontrarnos en un pasado divertido del mundo moderno, ampliamente en el comercio, podríamos identificar solamente la norma más adelante en Europa es un momento donde el comercio tiene la gran estrella del comercio no va a estar en la baja media europea, va a estar en el norte de África. Las ciudades más pujantes y ricas
van a estar en el norte de África y lo que hoy día es Turquía, lo que después va a ser el Imperio Otomano durante siglos, ¿no? No te vas a estar un típico conectado, sino tendrás muchos padres y inglés van a tener existencia, muy bien, son ciudades muy importantes. Roma no era el central, es Constantinopla, y no va a ser una es decir, la humanidad tiene mucho que ver con lo religioso o propiamente con los factores más materiales, ¿no? Los más factores puramente materiales, que van a coger un tiempo y organizar. En la idea simplemente entonces gira en torno al individuo, a la reivindicación del individuo, a la reivindicación del yo. Vengan entonces, por ejemplo, algún ensayo titulado de la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos, nos hace una explicación, ¿no? De que en el mundo antiguo no era colectivo, no había un responsabilidad individuo, no había libertades. Incluso en el ámbito penal también, ¿no? Los delitos eran contra lo colectivo y por ello las acciones eran no graves y muy severas. Más bien, el individuo y los roles se invierten en la sociedad y el Estado ahora están al servicio de la persona humana. Este individuo que tiene derechos, como no mencionaba, ¿no? Que tiene llamarle derechos naturales, inherentes, en oposición al gobierno, en oposición al Estado. Este individuo es el protagonista del mundo moderno. ¿Cuál es el rol de lo político en ese proceso? Porque tú también mencionas la ilusión de lo político. ¿Cuál es la función de la en este contexto? Ahí nos lleva el campo de que es lo que trabajo de cierta manera, ¿no? La noción de un legislador, como lo conocemos hoy en día, tenemos en el Parlamento que da leyes para transformar la realidad, eso es moderno, pero moderno de ahorita. O sea, eso es a partir del siglo XVIII para adelante. Antes de eso, a nadie se le ocurría que una cámara legislativa tenía las condiciones de transformar realidad alguna. Eso no existía. Eso no está presente. En esa perspectiva, ¿qué se entendía por lo que estás señalando, ¿no? Una visión de derecho, las normas jurídicas vinculadas al derecho institucional. Era proteger precisamente ese proceso de autodeterminación del individuo. Ya tú tienes tu propio camino a la felicidad, necesitas protección. Y esa protección te la da la legislador, que facilita el camino a seguir para tu propio derrotero como individuo. No es un obstáculo, no son regulaciones abusivas que lo que hacen es limitarte, ¿no? Decirte, no puedes ver el pato dólar, no puedes ver cuestión, no puedes usar dólares, no puedes tener un dólar porque eso es el todo lo contrario. Y así una serie de situaciones en las cuales los individuos pueden llevar a cabo también una propia felicidad acompañados con un cuerpo de legislación que apuntale en esa libertad y que no la anule o la regule de tal manera que falte la libertad. O sea, el legislador como una suerte de ingeniero social, en el entendido de que el poder político, el legislador puede diseñar a la sociedad, definir qué cosa es el derecho de las personas, cuando se entiende que más bien es al revés, ¿no? La función de la ley es garantizar un orden en el cual cada persona sea libre de tomar sus propias decisiones. Y aquí quisiera que también nos expliques cuál es esa distinción, ¿no? Porque entiendo que aquí también se cita el ámbito del derecho, esa distinción, ¿no? El derecho, la ley, la legislación. Nuestros legisladores realmente eran jefes del entendido de ponerle al poder o hacen una legislación que termina expropiando los derechos y las libertades de las personas. El problema se da en que si el legislador está con toda la capacidad de hacer lo que se le ocurre, no genera distorsiones a los individuos, ¿no? Nosotros sería asumir un legislador que ha leído toda la historia. Eso pasa en un momento determinado, ¿no? Pero eso no suele pasar en líneas generales. Por eso es importante asumir una visión constitucionalista que frena un poder. Uno tiene derecho a equivocarse. Y no por eso vas a dar un derecho. Los individuos no saben lo que hacen. Si son libres, se van a equivocar. No, y eso se trata de todavía no se equivocan. O sea, repetimos lo que quieran, pero es un proceso de aprendizaje. Pero asumimos que el legislador es el que lo conoce todo
y que nos va a cuidar a tal nivel que va a evitar que nos equivoquemos, entonces somos esclavos. La libertad se acabó. ¿Y qué es lo que ha venido a América Latina? ¿Cuál de todas estas tradiciones que nos has mencionado es la que hemos heredado en América Latina? Yo lo puedo definir como una anécdota, como historia. Y nos con la primera constitución política de 1823. Se da la primera constitución, creo que en septiembre del año 23, 1923 se da la primera constitución política. Se festeja y se celebra y se abraza el Parlamento, ¿no? En esa época el latino era la antigua sede de la constitución. Después fue el Senado, pero esa era la misma zona que se dio el Parlamento, la casona de San Marcos, que decía San Marcos, ¿no? Eso. Y bueno, se dio la constitución, se festeja, ya teníamos nuestro primero. Pero también viene el libertador Bolívar. Está llegando aquí a liberarnos. ¿Y el libertador qué necesita? Libertad para liberarnos. ¿Y qué es lo que hacen los constituyentes en ese momento? Suspender la vigencia de la constitución. Se acabó. Tenemos esa visión de que desde el poder se hace realidad, desde que el poder, o sea, la sociedad tiene que depender constantemente de decisiones de ese tipo. Y eso es un disparate por lo que se vive. Porque el mundo avanza, el mundo necesita avanzar sin necesidad de ese tipo de visión de lo político, visión del poder. Y eso lamentablemente hay una televisión que lo digamos completamente las funciones educativas a veces esquizofrénicas. Todo puede ser establecido en el poder. No todo puede ser establecido en el poder. Hay que establecer definido. No puedes limitar derechos fundamentales. Y lo hemos visto hace poco con la pandemia. Se está afectando la cosa. Y no solo a relación con Perú, en nada, pero eso es un problema general. No somos una isla, no podemos ahora comparar. Pero en el siglo XIX no era así. Había mucha ilusión, pero a la vez este tipo de situaciones que lo único que ha generado es una gran cadena de frustración. Y esa es la historia nuestra. Claro que sí, ya estoy finalizando porque entendemos que pueden haber algunos comentarios, preguntas por parte de los asistentes. ¿Consideras que aún, digamos, no nos hemos interpretado esta visión un tanto colectivista del orden social, en el cual el individuo se encuentra aún atrapado, a pesar de que, claro, vamos construyendo, vamos labrando un orden que trata de fundar con el poder político, garantizando derechos y libertades, aún se respira en la atmósfera esta sensación de opresión, de colectivismo sobre el individuo, no se asume el yo, digamos, temas concretos, ¿no? Como por ejemplo, se trata de penalizar al que no, se trata de penalizar y castigar al que es egoísta, al que piensa en sus propios intereses, y de repente no nos damos cuenta, ¿no? Porque lo escuchamos por ahí, lo repetimos, pero no nos detenemos a analizar la real dimensión que ello implica, ¿no? Este individuo que constantemente es castigado por el colectivo, ¿no? Este individuo que tiene derecho a disentir, que a veces tiene derecho a ir contra su cliente. ¿Qué formas de colectivismo hoy en día los enfrentan en lo que nos toca en esta parte? Sí, yo creo que el mundo desde hace mucho tiempo es bastante individualista, pero eso no es mejor individualismo como no pueden creer. Eso lo encontró un autor inglés en 1651, antes, se llama Thomas Hobbes, que no le gustaba la libertad individual y por el estilo, se descubrió que en Inglaterra, en ese momento, había sufrido un cambio radical. Él había exiliado en Francia, ya le había quedado tiempo para quedarse unos años. Y cuando regresa a su país, se da como en Inglaterra, la comercio moderna, cada quien tiene su propia agenda, su propio proyecto de vida, y eso a él le encanta. Pero a su vez se le asume de que eso no es algo episódico, que eso no es algo que se da porque sí, sino que el mundo en poco tiempo está yendo por ese caos.
Ese es el mundo que tenemos hace tiempo. Un mundo donde cada quien quiere hacer su propia vida. Y eso no me parece mal ni bien, eso es así. Ahora, el asunto es cómo desde las instituciones, como el derecho y la propia tradición política, se puede aprovechar ese impulso de cada particular y establecer su propio proyecto de vida y no se convierta en una visión antisocial, sino que ese no pueda identificar en un colectivo, en la sociedad, beneficiar a los demás, no convertirse en un campo de batalla de luchar entre sí. Que eso sucede también, si es que no hay pautas normas que establezcan una concordia y un entendimiento. Por ejemplo, el mundo de los contratos. En el mundo de los contratos eso es clarísimo. ¿Cuántos juicios tú como abogado de verdad que se dan a la judicial de tema familiar? ¿Por qué? Porque no hay una buena definición de derechos individuales, casos de propiedad familiar, herencias y demás. Es netamente regulación legal. Una buena regulación legal impide que ese señor se tiene su derecho a hablar, no genere un infierno en la familia, pues en la comunidad y en el país. Y así podemos extenderlo a diferentes hechos o acciones del ser humano. No hay nada diferente, no hay nada nuevo de esa situación. Puede ser el caso escenario en el cual entonces el individuo encuentre la realización de su proyecto de vida, es decir, la comunidad o mercado del cual muchos venían. El mercado es la sociedad en sí mismo. El mercado no es un ente abstracto. El mercado no es que vive mejor. O sea, son parte de la sociedad. Y eso es el mercado. Al fin y al cabo, el mercado no es otra cosa que individuos que toman decisiones y asumen riesgos. Y eso es lo que tenemos que apuntar a los individuos. Sean libres de tomar decisiones que quieran, pero que también asuman los riesgos. O sea, es una idea, claro, en efecto, ¿no? El mercado en realidad no es un lugar, no es una plaza, sino que somos todos que estamos interactuando con las sociedades. Así es, y no tenemos derecho a imponer las cosas que cada quien estima. Así es. Bien, ha sido una interesante conversación de presentación del libro Raíces Teocráticas del Orden Político Moderno, de su autor que nos acompaña aquí en la Feria Internacional del Libro, Pablo Laurent Solís, con quien hemos conversado las ideas centrales. De aquí su libro que lo muestro al público, que también puede estar a la venta, ¿no? Con Miguel Calle, que está presente también entre el público, para quienes quieran adquirirlo, ¿no? Han sido las ideas centrales del libro Raíces Teocráticas de los Políticos Modernos. Un aplauso, por favor, para el autor en la pantalla. Y bueno, para mí lo personal también es gratificante, es un honor poder presentarlo, porque bueno, les cuento con Paul, nos une una vieja amistad de hace ya un poco más de 20 años, ¿no? Porque fíjense, cuando yo era estudiante universitario en la Facultad de Derecho de aquí de la Universidad San Luis Gonzaga, hacíamos eventos, seminarios, conferencias de derecho y Paul venía a dar conferencias, a hablar sobre diferentes temas del derecho, la democracia, entre otros temas, ¿sí? Entonces, durante todos estos años siempre hemos venido realizando actividades virtual y académicas. Si es que de repente hay comentarios, ¿no? Sí, uso la palabra a la persona moderadora para que de repente haya preguntas y público. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su presentación. Asimismo, vamos a abrir un espacio para que el público pueda participar con nosotros. Si tienen cualquier comentarios, preguntas, dudas, están libres, pueden hacer comentarios. Si alguien del público tiene algún comentario, alguna duda, alguna petición, puede participar libremente. Sí. Y aquí está la Feria Internacional del Libro de Ica Trampa de los libros del FICO. Es muy importante escuchar la exposición de los libros un compañero que era alumno y trabaja justamente más que nada, yo digo, una maestra jubilada, sería muy importante saber nuestros derechos, acaba de explicarlo, y hacer también
según el informe de los datos de nuestros gobiernos actuales, no solamente que impongan leyes, no debe ser así, sino el ser humano debe ver su misma realidad y hacer legal para poder coordinar. Los felicito, señores autores, esta tarde estoy presente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación. ¿Alguien más del público que quiera comentar algo, participar, alguna duda? ¿Pero ya más? Podemos escuchar una visión un poco liberal respecto al individuo. Pero ¿qué pasa cuando un individuo está disponible a su cerveza de moda? O sea, de muy correcto, de la colectividad. Por ejemplo, no sé, menciono a los dueños como europeos o de dueños de sí, bueno, es interesante porque ese es el tema eterno planteado del sujeto de forma moderna, de el ascenso, un surgimiento del individuo como tal en el siglo XVI. También hacía referencia a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes precisamente decía que dice, bueno, el mundo es bastante egoísta, cuando está dispuesto a todo, a pasar por todo, con relación a si tiene necesidad de hacerlo para imponer sus deseos. Y eso no le gustaba. Y obviamente eso es malo. Si ponemos ese punto de vista, es malo, ya no puede ser que yo me pongo a la verdad como sea, ¿no? Y voy a lograr mis objetivos como él logra. Tiene que sufrir en la vida, en la vida de límite, no puedes abrazar a las personas por débiles. Porque si generalmente las personas tienen a su vez su propio objetivo. Uno no vive aislado del mundo local, ¿no? Y hay que respetar derechos. Y justamente si una comunidad, una sociedad, no tiene idea con relación a esos hijos tan importantes también, no, la necesidad de ser libres convierte en una búsqueda de la autodestrucción. Que parece que no nos da bien por ese lado, tenemos muchas quejas con relación a los recursos llamados hoy día libertarios. Tenemos hasta caricaturas, seres humanos que apuestan a hacer caricaturas, ¿no? En lo más, en lo más. Pero eso nos anda de algo más. El mundo sí va por ese lado, pero a su vez tiene necesidad de cuidar de los otros. Es el campo del respeto. ¿Qué lo hace? Porque sin esa clave de respeto de derechos, es una cosa filosófica y demás. Porque hay una buena opinión, descubre el derecho romano. O sea, no es que las más sociedades no tenían noción de derecho, lo tenían. Pero en Roma la que va a descubrir la mejor calidad de derecho. ¿Y qué se van a hacer esa calidad de derechos? Mejor calidad de derechos. De respetar que el yo desde el punto de vista patrimonial, derecho y propiedad. Porque si tú reivindicas tu libertad y no reivindicas tu propia existencia como yo, o sea, ser el dueño de ti mismo, están lanzando mera poesía. Su libertad validada. Cuando se habla de propiedad y libertad, se suele hablar, o se suele pensar inmediatamente, eso está siendo automático en los padres millonarios, y eso no es cierto. La propiedad está en todo momento. Yo no, lo repito siempre, es sumamente importante, decía, que no se una sociedad que pueda decir que no tiene nada. El solo hecho de existir, de colocar un plano, era el dueño de ti mismo. Es algo que te han estado. Las sociedades esclavistas, las sociedades donde eso no está, donde respetan los derechos universales, general para todos, obviamente esa postura hace que la sociedad misma sea fuerte, que nos interesa, y que pueda tener con su sociedad posibilidad de poder crecer y desarrollarse de la mejor manera. No se conocen sociedades en las cuales
se habla de derechos restringidos y hay autorizado, y hay una mejor calidad de vida. La mejor calidad de vida se da en la sociedad donde los individuos han podido tener el derecho de propiedad casi al mismo, casi al mismo, y las experiencias están ahí, están a la mano. Pero ya estamos en la casa, podemos entrar en la red y descubrir un mundo de posibilidades que nos hemos negado como sociedad. Agradecemos la participación del público. También agradecemos a Paul Bravo por su presencia y la Internacional de Lima. Un aplauso, por favor.